Buenas noches a todos, como les decía, el día de hoy vamos a empezar con tema 3, propiedades de los números. Vamos a desmenuzarlo desde la parte teórica y poco a poco vamos a avanzar hacia la parte práctica. Todo esto va a ser sentar todo lo que son nuestras bases y todo lo que es procedimientos por separado para llegar a uno de los temas más importantes, que es ecuaciones de congruencia. Ahorita nos centramos en esta parte de propiedades de los números como tal. Algo que estoy consciente es que ustedes conocen muy bien los sistemas de numeración y cada sistema de numeración y cada número tiene su particularidad. Cada uno tiene su metódica y su forma de trabajarse y de reconocerse. Por ejemplo, cuando hablamos de números enteros, siempre lo vamos a asociar al hecho de que no tienen decimales. Claro, que un número entero bien puede ser positivo o puede ser negativo. El hecho de que un número sea negativo no le quita el valor como número entero. Pero nosotros, dentro de las matemáticas, manejamos muchos grupos con cada uno con sus propiedades, como si hablamos de las fracciones, números con fracciones, igual como hablamos de grupos especiales, por así decirlo, como eh, números pares, o la familia del 3, la familia del 5, que cada uno tiene su particularidad y su forma de encontrarse o de reconocerse, sería la palabra correcta. Lo que sucede es que de entre todos estos números y todos estos sistemas y sus particularidades, hay una propiedad que es sumamente importante, que es el hecho de la divisibilidad. Divisibilidad, estamos hablando de la capacidad de un número de dividirse entre otro y que el resultado no de decimales. Es el proceso de divisibilidad. ¿Qué pasa? Que un número que no es divisible por otro y nos da, por ejemplo, 3.33, tiene un valor para nosotros. Usualmente, durante la mayor etapa de nuestra vida, a nivel de educación, buscamos la forma de trabajar únicamente con números enteros o con números pares, con 5, grupos de los 5. Pero ¿qué pasa? La divisibilidad es un concepto que nos ayuda muchísimo para trabajar entre sistemas. Y cuando hablo entre sistemas de numeración, estamos hablando de sistemas completos. Estamos hablando como el sistema que nosotros usamos usualmente, que es el decimal, pero también como sistemas como el binario. El binario tiene su comportamiento, su forma. Sé que todos lo reconocen porque es el de los 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Pero no son únicos sistemas. Hay sistemas octales, eso lo vamos a ver más adelante. Hay sistemas hexadecimales, hay sistemas de base 20, sistemas de base 25. Y la divisibilidad es una propiedad que a nosotros nos ayuda a reconocer o a convertir esos sistemas y poderlos traducir al sistema decimal, que es al que nosotros estamos acostumbrados. Esa capacidad de la divisibilidad de que A es divisible entre B o por D es muy importante porque nos genera algo llamado residuo. El residuo como tal, siempre nos han comentado, cuando hace una división, o no sé si alguno de ustedes se lo dijeron alguna vez, cuando hace una división lo importante es el cociente, es el cociente. Cociente es el resultado de la división. Lo que importa es el cociente. Bueno, a mí, en lo particular, me lo dijeron mucho, pero realmente el residuo, o el resto también se le llama, también tiene un valor. Es, por ejemplo, a través del residuo o del resto que nosotros incluso podríamos llevar un número como 1200 y convertirlo a través del residuo en un número binario. En uno de los métodos se usa el residuo. Esta capacidad de divisibilidad y de mostrar el residuo también tiene otro efecto. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 16.5, el punto 5 no es la cantidad de unidades, sino, bueno, sí, 16.5, sino que punto 5
es lo que resta desde la perspectiva del 16, pero no es 5, es otro número. A ese proceso que lleva como tal se hace a través del máximo común divisor, a través del algoritmo de división, que los vamos usando para llegar y usar ese residuo y convertir o encontrar un valor a través de esa manifestación del residuo. ¿Por qué? Porque están los números primos. Sé que ustedes conocen los números primos, que es un número mayor que cero que contiene dos divisores, el mismo y el número uno, pero no se divide entre otro más. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién conoce los primeros 10 números primos de memoria? ¿Alguno podría responderme eso? O puede decirme, o ponerlo en el chat, son tales, tales, tales y tales. No sé si alguno pudiera o quisiera intentarlo. Ok, pasa lo siguiente. Los números primos entre los números. Aquí un compañero puso 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9. Ok, sí, es verdad. Y sucede lo siguiente. Los primos tienen una característica que no es característica, por así decirlo. Y es que los primos en su comportamiento como tal son sumamente irregulares. No es como hablamos números que son divisibles entre 2 o la familia del 2, 4, 6, 8, 10 o la del 5 con el 5, 10, 15. De hecho, no, 9 no es primo, porque es divisible entre 1, entre 9, entre 3. Y sucede lo siguiente, esa capacidad de ser irregular en su comportamiento les da algo. Y es que lo vuelven los constructores. Son los constructores de los demás números. ¿Qué pasa? Que por su comportamiento es difícil como darle esa metódica de cómo este, saber cuáles son. Por lo general, en la escuela, usualmente lo hacen durante la escuela, nos dicen, aprendes estos primeros, son los primeros 100 números primos y nos toca aprenderlos de memoria. Entonces, se vuelve un poco complicado. 2, 3, 7, si ustedes ven números como 2 y 3, están unidos. Después brinca uno al 5 y brinca uno al 7, pero después brinca hasta el 11 y del 11 pasa al 13 y del 13 al 17. No tienen como un comportamiento tan regular a la hora de conocerlos. Pero eso mismo lo vuelven los constructores. Desde el teorema, hay un teorema que vamos a ver ahorita, y nos habla que un número o es un número primo o es el producto de números primos. Es esa capacidad constructora que les decía anteriormente. Esa capacidad constructora de los números primos es muy importante, sobre todo cuando hablamos de teoremas, cuando hablamos incluso del máximo común divisor. Es algo que tiene un valor muy importante. No sé si algunos recuerdan uno de los métodos o la forma en que nosotros conocemos el máximo común divisor es el máximo divisor común de dos o más números. Es decir, el número que los puede dividir al mismo tiempo sin dejar un residuo. ¿Qué pasa? Que uno de los métodos más usados, o que eran de los más usados, dentro del máximo común divisor, también es uno de los métodos más inexactos, que es cuando nos decían 14 y 70 perdón, 14 y 47, tiene segunda, tiene tercera, tiene cuarta, tiene quinta, y a veces mientras el proceso va,
Tal vez el número tenía quinta, vimos que tenía segunda, luego tenía quinta, pero no nos fijamos que tenía tercera, entonces nos genera ese conflicto. ¿Qué pasa? Que conforme ese número se vuelve más grande, se vuelve más inexacto y se vuelve más complicado este, poder llegar al número correcto. ¿Por qué? Porque depende mucho de nuestra perspectiva y nuestra visión. ¿Qué sucede? Que nosotros a veces omitimos pasos. Nosotros cuando llevamos un procedimiento tenemos la costumbre de omitir esos pasos que al final juegan un papel muy importante. Por ejemplo, si le digo a alguno de ustedes, dígame el proceso que se usa para servirse agua. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el proceso que se usa para servirse agua en un vaso? Algunos podrán decir, de J. Oscar, se toma el vaso, se toma un recipiente con agua y se llena. En grandes rasgos te diría que sí, pero hay un montón de procesos añadidos. Tuviste que tomar el vaso, pero para tomar el vaso tuviste que haber abierto los dedos, tuviste que haber cerrado los dedos. Se da un continuo de pasos muy pequeños y muy minuciosos. A eso, por cierto, le llamamos logaritmos. Ese es un logaritmo de vida real. El problema con máximo común divisor del método tradicional, por así hablarlo, es que es muy fácil omitir pasos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y es el máximo común divisor que nos ayuda muchísimo tanto en ecuaciones de congruencia como también en conversiones. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental de la aritmética nos dice exactamente lo que les dije anteriormente. Un número o es primo o es el producto de números primos. Si ustedes multiplican 3 por 3 por 3 por 5 les va a dar 135. Entonces se descompuso un número que no es primo en productos de números primos. Por eso, les decía anteriormente, en el caso de los números primos, se pueden tomar como constructores de los demás números. De ahí radica su importancia. Y la forma en que va el proceso como tal, y ese proceso se mejora conforme se va multiplicando. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos elementos como el máximo común divisor y el teorema fundamental de la aritmética, comenzamos a ver que el resto o el residuo tiene un valor muy importante. ¿Por qué? Porque ese residuo nos puede mostrar cómo trabajar con los diferentes sistemas y cómo interactuar unos con los otros. Ese, esa capacidad, por así decirlo, es lo que nos lleva al algoritmo de división. Aquí voy a explicarles algo. Algoritmo y logaritmo. Vean, sucede lo siguiente. Algoritmo y logaritmo no son tan diferentes como tal. Un algoritmo es un logaritmo y un logaritmo es un algoritmo. Lo que pasa es que tienen dos enfoques diferentes. Un logaritmo es una secuencia de pasos. Como les dije ahorita, los pasos para tomar un vaso de agua. Eso es un logaritmo como tal. Un algoritmo, a lo contrario, sigue siendo un conjunto ordenado de pasos. Simplemente que son sistemáticos y permiten realizar un cálculo y hallar solución a un problema. Lo que pasa es que un logaritmo es generalizado y un algoritmo es meramente matemático, de operaciones sistemáticas. Entonces, cuando tenemos estos elementos como tal, podemos ver que algo como el máximo común divisor bajo el método tradicional
o el teorema fundamental de la aritmética corresponden a algoritmos. Pasos que se van a repetir una y otra vez. ¿Qué pasa? Que el algoritmo de división nos dice algo que es importante y es lo que realmente nos permite usar el residuo como algo único. Y es que el proceso entre números enteros se obtienen dos valores únicos, que es cociente y residuo. El cociente y residuo de una división es único para esa división. Ustedes pueden decir, pero si puedo dividir dos números, me da 3 y puedo dividir otros dos números y me dan 3. Eso es verdad. Pero hablamos de un cociente y un residuo único por un elemento. Y es que sucede lo siguiente. Si dividimos 9 entre 3, nos va a dar 3. Y no hay forma de que 9 entre 3 nos dé otro número en cociente que sea 3 y un residuo 0. Por eso hablamos de un cociente y un residuo único para la división de dos números enteros. No hay forma. Y no hay ningún método en donde 9 divide entre 3 de otro número y que su residuo sea 0. Siempre va a ser igual. Ese es ese cociente y residuo único que se da. Les pueden decir, ¿para qué vemos algo como el logaritmo de división? El logaritmo de división, como tal, nos permite primeramente ubicar sus términos y cómo eso se relacionan. Al ser un cociente y un residuo único como tal, si tengo dos de tres valores, los dos de cuatro valores, tres de cuatro valores, puedo saber cuál es el cociente, cuál es el divisor, y si me dan el resto, pero no me dan el cociente, igual lo puedo hacer. Gracias a los tres valores. Es porque ellos pueden acomodarse en, en una expresión lineal que es A, que es dividendo, es igual a la multiplicación de divisor por cociente más R. Siempre que sumemos divisor, cociente y residuo, bueno, multipliquemos, sería correcto decir, cada vez que multipliquemos divisor y cociente y le sumemos el residuo, nos va a dar el dividendo. Siempre va a ser así. ¿Qué pasa? Que si nosotros decimos que A menos la multiplicación de B por Q, siempre nos va a dar el resto o el residuo. Por eso les decía anteriormente, puedo tener el cociente, puedo tener el divisor, el dividendo y el cociente y buscar el residuo, o tener el dividendo, el divisor y el resto y buscar el cociente. Porque nos permite esa expresión lineal que nos ayuda a reconocer cada uno de los puntos. ¿Qué pasa? Que el residuo que nosotros podamos encontrar dentro de una división va a ser siempre un número mayor a cero. Bueno, obviamente eh, hay ciertos elementos especiales, pero siempre tiene que ser mayor o igual a cero y menor que b. Y de hecho, durante este proceso de división que nosotros vamos encontrando, es el resto que nos va a llevar y transportar hacia el máximo común divisor. No sé si alguno de ustedes tuvo problema con el método tradicional de división. El método tradicional de división, además de que ser muy exacto, suele ser muy confuso, porque la misma asociación de pasos nos va causando ciertos problemas. Para eso existe el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides es un algoritmo, ya con solamente que hagamos algoritmo, estamos hablando de un proceso sistemático
de cálculo para llegar a una solución. Es un método mucho más antiguo, pero es mucho más eficiente para calcular el máximo común divisor. Además, que es mucho más sencillo. Hacer un proceso sistemático, un algoritmo, y es sistemático, las acciones se repiten una y otra vez. Entonces llegamos a un punto donde que es mucho más exacto a la hora de encontrar el máximo común divisor. Y lo número dos, que es muy importante porque que es que nos permite hacer lo que se llama el algoritmo extendido. Y es una modificación que permite expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Ok, es tomar ese cuadrito que ustedes ven acá, que es el algoritmo de Euclides en función, y tomar el algoritmo de la división para formar esas expresiones lineales, esa combinación lineal, y volverlo, este cuadrito, a expresiones como las que están aquí abajo. Con cada una de las filas de ese cuadro de Euclides, pueden ustedes y puedo yo también transformarlo en expresiones lineales como esta. Por ejemplo, si tomamos A, B, R y Q para divisor, dividendo, residuo y cociente, les decía anteriormente, el dividendo es igual a la multiplicación del divisor por el cociente y se le suma el residuo. Gracias al ordenamiento, según el algoritmo de Euclides, nos es fácil hacer esto sin ningún problema. Y ustedes lo pueden comprobar. Tomen B, multiplíquenlo por Q y luego sumen el residuo y les debe dar el dividendo. Esa es la combinación que te permite hacer el algoritmo de Euclides, esa combinación, ese algoritmo extendido. ¿Qué pasa? Que eso lo podemos hacer en términos de divisor, de dividendo, de resto y de residuo. Para nosotros, dentro del proceso, lo que es propiedad de los números, nosotros nos centramos en el proceso desde la perspectiva del residuo. Lo quiere decir, por ejemplo, si tomamos la primera línea, dice que A dividido entre 120 da 7 puntos y algo. Ese punto y algo corresponde a nuestro residuo. Pero desde la perspectiva de la división, necesitamos saber cuál es eso en unidades. ¿Qué pasa si 7 es el número de entero de la división? Si multiplico el divisor por el cociente y luego a A le resto ese resultado, me va a dar el residuo. Veámoslo de esta manera. No sé si alguien tiene una calculadora a mano, que me eche una mano, para que ustedes vean cómo funciona esta parte del algoritmo de Euclides. Si dividen, ¿cuánto les da si dividen 890 entre 120? Alguien que me diga a mí cuánto da. Da 7 puntos y algo. Incluso lo pueden hacer desde la calculadora del teléfono, no hay ningún problema. 7.41. Ok, 7.41. ¿Qué pasa? Que ese 7.41 sería acá, en Q. 7.41. ¿Qué pasa? Eso me está diciendo que 120 alcanza 7 veces en A y que le sobra algo que ellos traducen como punto 41. Eso quiere decir que si multiplicamos
120 por 7 nos va a dar la cantidad de veces o el número más cercano a esa división sin que haya un residuo. Entonces, 120 multiplicado por 7 nos va a dar, los escucho, ¿cuánto nos da 120 por 7? Creo que nos da 840, ¿verdad? Si no me equivoco, 840. 840. 840. Es decir, que si este número fuera 840, bueno, si no hubiese 41, alcanzaría 7 veces y los residuos será 0. Es el número entero más cercano. Es la forma en que se los puedo traducir de la forma más fácil. Es la cantidad de veces, el número resultado de la cantidad de veces que alcanza B en A. Alcanza 7 veces para formar el 840. Pero tengo un punto 41. Ese punto 41 es el residuo que andamos buscando. Eso quiere decir que si ando buscando un residuo es la diferencia, lo que sobra. Si a 890 le resto 840, me va a dar el residuo, que es 50. No sé si lograron entenderme cómo funciona, sino para enfocarlo de una forma diferente. Porque sé que esta parte puede ser un poquito confusa. No sé, chicos, ¿lograron entenderlo o no? ¿Ocupan algo más claro? Si hacemos otra práctica, creo que sí me queda completamente claro. Sí la entendí, pero como... Ok. Por eso me vine para el Word, porque sé que es un poquito. Aquí vamos a aplicar un poquito de Euclides. Si nos dice máximo, ¿cuál es el máximo a través del algoritmo de Euclides? ¿Cuál es el máximo común divisor entre 1972 y 62? ¿Cuál sería el máximo común divisor? Sucede lo siguiente. Sé que a veces puede sentirse un poquito rudo, pero realmente no es tan complicado. Si nosotros dividimos, recuerden que estamos usando el algoritmo de división, es decir, vamos a dividir. A 1972 lo dividimos entre 62. Alguien por favor confírmeme, porque el parte lo estoy haciendo mental. Sería 31.8. 80. Sí, 80. 8. 880. Ok, 8. perfecto. ¿Qué sucede? Ay, bueno, lo puse de no era. Es aquí. Es aquí. ¿Qué pasa? Ese número me está diciendo que 62 alcanza 31 veces. Pero que después de la vez número 31 que alcanza 62, no vuelve a alcanzar. Pero sobra algo ahí que ellos le llaman 80 en la división. Pero ¿qué pasa? Euclides dice que necesitamos saber el residuo. El residuo no es punto .80. Esa es la expresión desde la perspectiva de la división. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos 1972 y le restamos el número más cercano, ¿cuál es el número más cercano? Cuando dividimos 60 entre 62 y nos da 31, decimos, ok, ve, 62 alcanza 31 veces. ¿Qué número se da cuando sigamos haciendo el proceso de ir aplicando el algoritmo y el teorema fundamental de la aritmética? ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es ese número
que se manifiesta cuando hago esa multiplicación, cuando multiplico 62 y 31. ¿Por qué 62 y 31? Ah, bueno, es 1922. Pero vamos a hacerlo diferente. 62 por 31 es igual a 1922. Bueno, ya me confirmaron acá en el chat, gracias chicos. Esa es la cantidad, ese es el número más cercano en esa división. ¿Qué sucede? Que si le restamos a 1972 ese número más cercano, nos va a dar como resultado 50, si no me equivoco. ¿Cierto? 50 es el residuo de esa operación. Este 80, esto que nosotros veíamos como punto 80 a nivel de unidades, corresponde a 50 unidades. No sé cómo lo ven ahora. Esta parte del algoritmo de Euclides. Ok, esta corresponde a una parte del algoritmo de Euclides. No es que esto sea todo. Este es el proceso base. Este proceso que nosotros acabamos de hacer lo vamos a repetir las veces necesarias hasta que lleguemos a un punto donde no se pueda más. Ya donde dice hasta aquí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el algoritmo de Euclides nos dice que cada vez que nosotros vayamos a aplicar esto, chicos, permítanme un momento, ya regresamos. Como le venía diciendo, el algoritmo de Euclides nos dice que para conocer el máximo común divisor tiene que haber una transformación, además, para poder continuar el proceso cíclico que corresponde al algoritmo. Para esto y para conocer el residuo real, hay que tomar al divisor y trasladarlos al dividendo y tomar el residuo en unidades y pasarlo al divisor. Y la nueva división corresponde al anterior divisor como dividendo y al residuo como divisor. Esta acción nos va a llevar una y otra vez. La próxima línea ustedes van a ver que el divisor pasa a ser dividendo y el residuo a ser divisor. ¿Qué pasa? Si nosotros dividimos 62 entre 50, perdón, nos va a dar 1.24, ¿cierto? Ok, gracias. Pasa lo siguiente, que este punto 8, este punto 80, no lo necesitamos aquí. Se los puse solamente para que ustedes vieran de dónde sale el residuo. Pero solamente en la parte de Q vamos a poner el residuo, el cociente entero. Dice que 62 dividido entre 50 nos da 1.24, 1.2. ¿Qué sucede? Que es el mismo proceso. Vamos a copiar esto de nuevo acá. Y vamos a decirle 62 menos la multiplicación de 50 por 1 nos va a dar el residuo. 50 por 1 es 50. Y 62 menos 50 es 12. Todavía se puede seguir dividiendo 50
entre 12. Vean que aquí pasó algo muy curioso. 50 era residuo, pasó a ser divisor y luego a ser dividendo. ¿Qué pasa? Que aquí se vuelve a repetir el sistema. 50 dividido entre 12 nos va a dar 4, creo que es 4.1, si no me equivoco. 4.16. Perfecto. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver al llevar el mismo proceso, simplemente que los números van a tener el cambio. 50, que es el dividendo, menos la multiplicación de 12 por 4, nos va a dar ese número más cercano. 12 por 4 es 48, ¿cierto? Eso quiere decir que ese número que nos queda ahí es un 2. Ese 2 es el residuo. Pero todavía se puede seguir dividiendo. 2 y 2. Si dividimos 2 entre 2, el resultado va a ser 6. Si lo ponemos de esta misma forma, para que ustedes lo vean, 12 menos la multiplicación de 2 por 6, 2 por 6 es 12, ¿cuál es el residuo ahí? 0. En ese punto ya tenemos, vamos a borrar esto para que se vea cómo estaba en el PowerPoint. Una vez hecho todo, ya no puedo seguir dividiendo 2 entre 0. Ya cuando llego a un residuo de 0, el algoritmo de Euclides terminó. ¿Y qué pasa? Que mi MCD es el número anterior al 0. Si mi máximo común divisor es el número anterior a 0, eso quiere decir que el número 2 es el máximo común divisor entre 1972 y 62. Ese es el máximo común divisor de ellos dos. ¿Qué les parece este algoritmo de Euclides? ¿Lo lograron entender? ¿Cómo funciona la dinámica? Si a alguno no le quedó claro, por favor, puede decirlo, no hay ningún problema. Y lo volvemos a hacer. Ok, están poniendo jaque muy bien. Vean lo que pasó, ahí se los puse en colores. Lo que sucedió en el proceso del algoritmo de Euclides. Se va formando como una línea diagonal. Vamos a unirlo más para que se aprecie mejor. Si ustedes ven, 50, que fue el primer residuo, comenzó siendo residuo, pasó a ser divisor y terminó siendo dividendo. Igual el 2. Este procedimiento no es ni de números grandes ni de números pequeños. Les pueden dar 8877 y 3155 y va a ser exactamente el mismo procedimiento. Eso es el algoritmo de Euclides. Ahora, les dije anteriormente,
algoritmo de Euclides junto con el algoritmo de división nos permite expresar las divisiones, porque esto fueron divisiones, como una expresión lineal. Esa expresión lineal que nosotros estamos, que puede hacer Euclides, puede ser en términos de diferente factor, puede ser en términos del divisor, del dividendo, del cociente, pero en este caso nosotros lo usamos en términos del residuo. Eso quiere decir que residuo es igual a menos b por q. ¿Cómo traducimos eso? R, que es igual a 50, es igual a el divisor menos la multiplicación de 62 por 31. Que de hecho fue la forma en que nosotros hicimos ahora para resolver saber el residuo. Una forma de saber que Euclides está bien es comprobar esto, que lo que hay a la derecha dé como resultado lo que hay a la izquierda. Si eso se cumple, Euclides está bien. Y se puede hacer con cada una de las líneas. Por ejemplo, 12 es igual a 62 menos 50 por 1. 2 es igual a 50 menos la multiplicación de 12 por 4. Estas son las combinaciones en expresión lineal que les decía. Eso nos permite Euclides y el algoritmo de división. Creo que ahora queda un poquito más claro, ¿cierto? Todo lo que corresponde a Euclides y de la expresión lineal o el algoritmo de Euclides extendido, que es lo mismo. Eso, por cierto, igual lo podemos hacer con este cero. Ahora, para nosotros, más adelante que vamos a ver ecuaciones de congruencia, esta es la clave. Eso es lo que vamos a estar buscando, o ese máximo común divisor va a corresponder al número más importante para nosotros. A través de él es que vamos a llegar a la solución. Claro que en una ecuación de congruencia andamos buscando sí o sí un máximo común divisor que sea uno. Para eso se usan otros métodos que se llama replanteo y toda esa parte que lo vamos a ver más adelante. Ahorita, esto es algoritmo de Euclides y la combinación en expresión lineal. Esa, eso acabamos de hacer una y otra vez, esa expresión lineal, esa división, multiplico, resto, multiplicación, dividir, resto. Es un módulo. A los que han llevado mate 1, o están llevando mate 1, ya debieron de haber visto o van a ver pronto módulos. Módulos, hay algo muy importante entender cuando estamos trabajando con módulos. Módulos, primero que todo, es una operación fundamental, igual que la suma, resta, multiplicación y división. No es tan vista y no es tan atractiva como las demás, pero sigue siendo una operación básica y fundamental. ¿Qué pasa? Otra cosa muy importante para reconocer el módulo es que el módulo busca un residuo, no busca un cociente. Si nosotros dividimos dos números, el resultado es el cociente. Nosotros estamos buscando que es el residuo, es el resto. Es muy importante, no se trata del resultado de la división, sino del número dado y el entero más cercano. Ahí tenemos una operación bastante sencilla. Se dicen 1000 módulo 2. Nos están diciendo que 1000 divida 1000 entre 2. 1000 entre 2 es 500. Pero si venimos y le decimos
¿Cuál es el residuo? A mí le resto la multiplicación de 500 por 2. O sea, en este caso va a ser cíclico y llegamos al mismo número. Y nos va a dar un residuo cero. Perdón, un residuo de cero. Pero para verlo tal vez de una forma más atractiva, vamos para acá. Dice, ¿cuál es el resultado de 520 módulo 11? 520 módulo 11 es que digamos 520 dividido entre 11. 520 dividido entre 11 nos va a dar como resultado 47.2, ¿cierto? Nos da ese resultado 47.2. Ok, ya me pusieron que sí. Vamos a buscar ese número entero más cercano. Ese número entero más cercano es 11 multiplicado por 47. Porque recuerden que únicamente tomamos partes enteras. 11 por 47 nos va a dar 517. Entonces, si metemos 47 dentro de 520, cuando lleguemos a ese número 47, vamos a estar en el 517. Eso quiere decir que ese punto 2 que no hemos usado va a ser esa diferencia. 520 menos 517 nos da como resultado 3. Eso quiere decir que 3 es el residuo. Les decía anteriormente, no es el resultado de la división, ese es el cociente. Es el resultado de la diferencia entre el número que nos dieron y el número más cercano, de veces que alcanza 11 dentro de 520. Que cuando hacemos eso, si metemos 11 en 47 en la posición 47, en la 11, perdón, si metemos 520 dentro, perdón, metemos 11 dentro de 520, va a entrar 47 veces y vamos a estar en el 517. Esa diferencia es de 3, ese es el residuo. No sé si viendo el residuo, perdón, el módulo, de esta forma práctica queda un poco más fácil de entender, que es prácticamente lo que hicimos una y otra vez haciendo Euclides. No sé si les queda claro esta parte del módulo o necesitan otra, otra operación. Ok, dice aquí sí, 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 ok. Pasa a lo siguiente. Ese módulo por sí solo se llama módulo, pero hay una acción que se llama relación de congruencia. Una relación de congruencia corresponde a una relación entre dos números, por eso tenemos, primero que todo, el símbolo de congruencia, que son las tres líneas, y se traduce de la siguiente manera: A es congruente con B módulo M. Cuando tenemos expresiones de este tipo, le llamamos ecuaciones de congruencia. La ecuación de congruencia lo que nos dice es que A y B se van a relacionar a través de una resta. Cuando se dé esa resta, vamos a tener un nuevo número. Por eso aquí tenemos, vean,
En este caso es 712 y 3. Tenemos un nuevo número, en este caso es 709. Si le sacamos el módulo, ya saben que es 709 dividido entre 29, nos va a dar 24.4, agarro únicamente el 24, y si a 709 le resto esa multiplicación, eso nos da el resultado de la ecuación de congruencia. Es un módulo con una resta de más, por así decirlo. Es reste y después saque módulo. Es una forma simple de verlo. Esa es una relación de congruencia. No sé si lograron captar la esencia de la relación de congruencia o lo contrario ocupan una explicación diferente. ¿Los leo o los escucho? Imagino que lograron entenderlo. La diferencia, si ustedes ven, esto es un, que nuevamente dice, ok, no hay problema, se ocupan, aquí traje más, aquí también traje una relación de congruencia. Aquí está. 8280 es congruente con 341 módulo 10. Vamos a ver la relación, vamos a resolver esa relación de congruencia. Dice que dice que la relación de congruencia se relacionan A y B a través de una resta. Que en este caso A es 8280 y B es 341. No sé si alguno puede hacerme esa resta, por favor. Si no me, o confirmarme la resta porque creo que 800, perdón, 8280 menos 341 me da como resultado 739, perdón, 9000, 7939. Ok, ya se relacionaron A y B. A ese número dado de la relación a través de la resta, le vamos a sacar el módulo 10. Dice que cuando nosotros vamos a sacar el módulo o el resto, hacemos una división entre, en este caso, el nuevo número 7939 dividido entre 10 y nos va a dar 793.9. ¿Me confirman, por favor? Que nos dé ese resultado. 793.9. Sí, ok, gracias. Pero nosotros únicamente tomamos la parte entera, así que punto 9, que ahí quede. 10 por 793 nos va a dar el número entero más cercano, que en este caso sería 7930, ¿cierto? Sí, porque es 10, sí. Así queda. Eso quiere decir, si a 7939 le restamos 9000, 7000, no se puede andar con los 9000, 7930 nos da como resultado 9. Esa es la solución de nuestra relación de congruencia. De esta manera, explicado ahora, ¿qué les parece? ¿Se entendió un poco mejor cómo funciona la relación de congruencia?
Antes de seguir a la siguiente parte, quiero hacer una pregunta. De lo que hemos abarcado ahorita, de Euclides, módulos y relaciones de congruencia, esas tres son la base que necesitamos para ecuaciones de congruencia. Y es, ¿verdad? También el resultado de toda la teoría que hemos visto hoy. ¿Hay algo que ustedes no tengan claro o que necesiten volver a ver? Que ustedes digan, necesito regresar a Euclides o necesito regresar a o ver nuevas relaciones de congruencia. Antes de darle el preámbulo de lo que sería ecuaciones de congruencia, porque vamos a dar un pequeño preámbulo. No sé, ya la compañera nos dice que por ella está bien. Otra persona, porque le puedo hacer una pregunta. Si ustedes lograron entender bien esto, van a poder contestarme esa pregunta. Esta compañera me dice que bien, bueno, si están bien, les hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo les digo cuál es el máximo común divisor entre 1233 y 4678? ¿Cómo resolverían ese Euclides? Ya les dije que se trata de cuántas veces alcanza B en A. Es una forma de verlo. Entonces, ¿cómo resolverían una acción como esa? 1233 dividido entre 4678. Alguien que me dé una idea. ¿Cuál sería el máximo común divisor usando el algoritmo de Euclides? ¿Tienen alguna idea, chicos? De cómo podría buscarle una solución a esa acción. Ok. Podría invertir A y B, Invertir B y A. ¿Y por qué invertirías B y A? ¿Bajo qué? Hablamos que un algoritmo y un sistema son acciones matemáticas, pero también habíamos hablado que dentro de la lógica algorítmica buscamos, aprobamos o aceptamos razonamientos. ¿Por qué le darías vuelta y bajo qué términos, compañero, le darías vuelta a ese número, a esos dos números? porque estoy buscando el máximo común divisor y en este caso 4000 se sale de 1000, entonces para poder hacer el algoritmo que hicimos en el ejercicio anterior. Ok, me parece bien, por ahí va. Pero recuerda que tiene que quedar un precedente así, A, B, R y Q. De hecho, lo que el compañero nos dice es correcto. Podemos darle vuelta, es un máximo común divisor. Pero como Euclides nos dice una cosa, o como vimos que aplicamos Euclides, debe quedar un precedente, tiene que haber un porqué o una razón. Sucede que 4678 no alcanza ni una sola vez en A. Y si no alcanza ni una sola vez, quiere decir que siguen sobrando los 400, perdón, los 4600, eh, perdón, sigue estando ahí sobrando los 1233, porque no puedo meter nada en eso. Y como Euclides dice que la próxima fila corresponde a un punto donde B se vuelve
dividendo y R se vuelve divisor. Ya se reacomodó. Y el mapa de Euclides, que es esa tabla, sigue teniendo todas sus expresiones, incluso antes de hacer un intercambio de posición entre A y B. ¿Qué les parece? Ese compañero dio en el clavo. Ya yo lo pasé ya a la forma más gráfica, por así decirlo. Ahora, desde esa perspectiva, sí puedo seguir aplicando Euclides, pero hubo un razonamiento. B no alcanza ni una vez en A, por lo tanto sigo teniendo A intacta. Entonces se vuelve mi residuo. Y como Euclides nos dice, en la próxima fila, divisor se dividendo y resto se divide divisor, le dimos vuelta. Y de aquí en adelante ya podemos seguir el proceso con total normalidad. Si seguimos ese proceso, 4678 y 1233. 1233 alcanza 3 veces y un poquito. Eso quiere decir que vamos a ir haciendo este Euclides de una vez para que ustedes vean que no importa qué tan pequeño o qué tan grandes sean los números que les den con Euclides, siempre es el mismo proceso y siempre llegamos al mismo punto. Porque 4678 4678 menos la multiplicación de 2033 por 3 nos va a dar 978. No, perdón, 79. ¿Cierto? Eso nos da. Ahora, 1233 y 979. 1233 entre, 1200 entre 979 alcanza una única vez. Eso quiere decir que tendría que ser 1233 menos 979. Nos va dando 255. ¿Me confirman, por favor, que he hecho bien el procedimiento? Es que lo estoy haciendo mentalmente. Entonces, por favor, me confirman que está bien. 254. Ok. 979 y 254. ¿Cuál sería el residuo? Perdón, ¿cuál sería el cociente? Me indican por el chat para que ustedes lo vayan haciendo. Esta vez lo van a hacer ustedes. Sería 3. ¿Y el residuo cuál sería? Recuerden, 979 menos la multiplicación de 254 por 3. ¿Cuál sería ese residuo? 217. Ok, 217 sería 254 dividido entre 217. Los leo, ahorita ustedes están haciendo Euclides. ¿Cuál sería el cociente? 1. Una forma de verlo, o como hice las primeras acciones, fue preguntar cuántas veces alcanza B en A. Ahora, ¿cuál sería el residuo? En este caso, bueno, en este caso es 254 menos 17, sería 37. Ok, ahora vamos con 217 y 37. ¿Cociente cuál sería? 5. Ok, 217 menos la multiplicación de 37 por 5, 32.
Sí, gracias, ya me confirmaron. Gracias, chicos. 37 y 32. Alcanza una única vez y sobran 5. Ahora vamos con 37 y 32, exactamente. 37, 32 y 5. ¿Cuál sería el resultado? 32 dividido entre 5 daría 6. Y la multiplicación, perdón, la resta de 32 menos daría 2. Ok. 5 y 2 sería 2. Sobra 1. 2 y 1 sería 2. Llevo 0. ¿Cierto? Ya ustedes aplicaron a Euclides. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre esos dos números? Exactamente, número 1. Ahora les voy a hacer una pregunta. Según el algoritmo de división en términos de R, donde dice R es igual a A menos B por Q, ¿cuál sería la expresión lineal de esta línea? ¿Cómo quedaría esa combinación lineal en esa línea? En términos de R, ¿cómo quedaría? Acá ponen 32, ajá, ¿qué más? 32 es igual. ¿Qué número seguiría? 32 es el residuo. 217. Ok, un compañero también puso toda la expresión acá. 32 es igual a 217 menos la multiplicación de 37 por 5. Y ahora le pregunto a alguien más. ¿Esto da esto como resultado? Sí, de hecho sí. De esta manera ustedes acaban de aplicar Euclides y reconocerlas y formar las combinaciones lineales en Euclides. Al principio se veía un poco confuso, pero ven cómo es algo muy simple y cómo ustedes lo pueden realizar paso a paso. ¿Cómo se sienten ahora con estos 3 puntos? Relaciones de módulo, Euclides y relaciones de congruencia. ¿Se sienten más seguros? Perfecto. Sucede lo siguiente, que una ecuación de congruencia es una relación de congruencia con una x de más. Eso es toda la diferencia entre una relación y una ecuación de congruencia. ¿Qué sucede? Que en la relación de congruencia vamos a buscar a x, pero hay ciertas cositas que cambian un poco. Por ejemplo, en una ecuación de congruencia hablamos y buscamos a d. D es el máximo común divisor. O sea que la ecuación de congruencia, la primera parte de la ecuación de congruencia corresponde a Euclides. Además de eso, esa D que estamos buscando debe ser 1. Siempre vamos a buscar un D que sea 1. Eso quiere decir, si nuestro D no es igual a 1, vamos a tomar ese D que nos dieron y dividir toda nuestra ecuación de congruencia
entre esa D que nos dio y el volver a aplicar a Euclides. Para saber si nuestra relación de congruencia tiene una respuesta, B debe ser divisible entre D. O sea, si B es 30, nuestro divisor debe poder dividirla. Es decir, puede ser un 3 para que nos dé 10. Eso nos dice que la ecuación de congruencia tiene solución. D también nos dice otro elemento. Nos dice la cantidad de números que hay en un conjunto llamado K. Eso quiere decir que K es un conjunto. Por ejemplo, si nuestra D nos dio 3, dice que el conjunto K va a tener 3 dígitos iniciando en 0. Es decir, es 0, 1 y 2. Ahí están los 3 dígitos del conjunto K. Luego, toda esta parte de ecuaciones de congruencia de Euclides y las expresiones lineales están hechas para que nosotros reconozcamos dos valores llamados S y T, que luego vamos a ver el procedimiento más adelante. Para saber el valor de X, necesitamos ese valor llamado S. Dice que X es igual a B por S y el módulo. Y bueno, el módulo M. ¿Por qué hablamos de un módulo M? En este caso, módulo M es esta parte, es A, B y M. Ahora, y X más MK, o sea, X de esta solución, le sumamos el M, que es el módulo, y lo multiplicamos por el conjunto K, es decir, cuando K es 1, cuando K es 0, cuando K es 1, cuando K es 2, nos va a dar las soluciones singulares, los números que satisfacen esa ecuación. O si lo dejamos como XMK, es decir, si X nos dio 9 y M es 77, es 9 más 7K, 77K, perdón, y eso se llama soluciones generales. Todo eso que vimos ahorita de Euclides, teoremas, división, divisibilidad, es para entender todos esos conceptos están reunidos en esta ecuación de congruencia o en estos términos de ecuación de congruencia. Pero esto lo vamos a dejar para otra sesión, porque sé que meterle esto a la misma vez va a ser un poquito pesado. Entonces, quiero saber si tienen dudas de los procedimientos por aparte o si están claros para que quedemos hasta aquí el día de hoy. Próxima sesión, entramos directa a ecuaciones de congruencia, un pequeño repaso y entramos directamente a resolver unas cuantas ecuaciones de congruencia. Pero para eso necesito saber si ustedes tienen claro Euclides, combinaciones lineales, módulos y relaciones. Ustedes me dicen, ¿lo tienen claro o necesitan que regrese a algún punto? Los Profe, en mi caso yo lo estaba leyendo en los fragmentos del libro que pasaron en la plataforma y en realidad no lo estaba entendiendo. Ahora sí ya lo entiendo mejor. Y lo que queda es hacer prácticas y ponerlo en práctica para, tomar el ritmo. exactamente, para tomar el ritmo. Pero sí, ahora sí ya por ejemplo, en mi caso sí ya lo entiendo, porque como le digo, lo estaba leyendo y no estaba segura de lo que estaba viendo. Me imagino que sí. Los Ujú. libros y todo el material, incluso los profesores, siempre van a tener un lenguaje más técnico. Realmente ustedes tienen que acostumbrarse al lenguaje técnico como tal. Simplemente que aquí ya se busca en un espacio como este que sea un lenguaje un poquito más general, por así decirlo, o más clásico, para ubicarnos y poder relacionar entre el lenguaje técnico y lo que debemos hacer. Les voy a mostrar, bueno, esto es, vamos a ver, ya en un momento voy a hacer algo para que ustedes lo puedan apreciar mejor.
Ahora que regresamos, esto que está acá es una ecuación de congruencia. Simplemente que ya es una ecuación de congruencia ya eh, más grande, ya desarrollada completamente. Pero esto simplemente es acomodo de las variables que tiene la congruencia A, B, M, D. Aquí está Euclides. Profe, si está hablando no se le escucha. Ok, listo. Ahora sí me escuchan. Sí. Ok, gracias. Se me había olvidado que ya cerraba el micrófono. Ok, eso que está acá, ahora sí, es la ecuación de congruencia. Esto es la demostración simple de los datos que nos da la ecuación de congruencia. D, les dije que era el resultado del máximo común divisor entre, en este caso se hace entre A y M. Aquí está, Euclides. Aquí está las expresiones lineales. Este es un algoritmo clausiano, este lo vamos a ver la próxima semana, es bastante simple. Estas son las fórmulas que les di ahora también. Esta es bastante grande, realmente, pero esta es una relación de congruencia. Tengan claro que una ecuación de congruencia, chicos, tiene, lleva su tiempo. O sea, tampoco es que en 5 minutos va a hacerse una ecuación de congruencia, lleva su tiempo y tampoco es una carrera que ustedes lo hagan lo más rápido posible. Es todo lo contrario. Háganlo con calma y despacio. Esos solo son ustedes para que ustedes conozcan cómo es una ecuación de congruencia, cómo es la solución de una ecuación de congruencia. Esto que ustedes ven acá, por ejemplo, es lo que les decía anteriormente de soluciones generales y soluciones particulares. Es eso mismo. Se puede ver grande y todo lo demás, pero realmente ahorita, la próxima semana que vayamos paso a paso, ustedes van a ver que realmente es simple y hay formas de cómo comprobar si voy bien también. Por eso lo vemos con ese método gaussiano. Como a mí me gusta ese método gaussiano para resolver ecuaciones de congruencia, pero pueden tomarlo con calma. Si ustedes entendieron módulos, Euclides y relaciones de congruencia, vamos muy bien. Practiquen un poco más y todo, y no pasa nada. Les aseguro que todo va a funcionar muy bien. Pero por ahora, no sé si tienen más preguntas. Si no, para dejar la sesión hasta aquí. Los escucho, los leo, me dicen si están claros o si necesitan retomar otro punto. Ok, viendo que todo está claro, les agradezco montones que me han acompañado en esta sesión. Como vieron, hoy vimos, fueron casi 2 horas de pura teoría. Próxima semana vendimos un poquito de repaso, un poquito de algunos otros elementos que tenemos que entender y le entramos a ecuaciones de congruencia. Entonces, consejo próxima semana, eh, tengan el colgador en mano o el teléfono en mano bien cargadito y paciencia. Después de ahí vamos eh, a resolver. De hecho, vamos a llevarnos nuestro tiempo para resolver una ecuación y que ustedes la puedan ver con tranquilidad. Entonces, les agradezco nuevamente, igual a los que van a ver la grabación, espero que les haya servido toda esta parte teórica y toda la base de lo que corresponde a propiedades de los números. Que tengan una buena noche y un buen fin de semana.